Buen día con todos. A continuación explicaré ejercicios de mecánica de fluido. El primer ejercicio nos dice: un recipiente para almacenar gasolina con una densidad de 0,68 en un cilindro horizontal de perfil elíptico de dimensiones A igual a 7 pies y B 5 pies, y los valores de HK son 0, como se muestra en la figura. Si se le llena a una profundidad de 4,5 pies, calcule el número de galones que hay en el tanque y el peso de la gasolina. Nos dan una longitud de 14 pies. ¿Cuántos galones de mercurio pesarán lo mismo? O sea, hay dos apartados. Primero, calcular el número de galones que hay en el tanque y el peso de la gasolina. Y el otro es cuántos galones de mercurio pesarán lo mismo. Ok. Para comenzar este ejercicio, tendríamos que calcular primero su volumen. Para ello el ejercicio nos da esta pequeña ecuación, en la cual tendríamos que integrar varias veces, y como resultado nos da esta fórmula, donde en cual sería volumen es igual a la longitud por pi sobre 2 por las dimensiones que nos están dando arriba, más la multiplicación de las dimensiones por el arco seno por h, que viene a ser la profundidad, sobre b menos 1, más la multiplicación de las dimensiones por h sobre b menos 1 por la raíz de h sobre b por 2 menos h sobre b. Entonces, una vez tenido esa fórmula, reemplazamos los valores que ya nos dan en el propio enunciado, y como resultado obtenemos que el volumen en el tanque es de 672,07 pies cúbicos. Ahora, transformando y convirtiendo, nos sale que el volumen es 19,028 metros cúbicos. Ahora, una vez tenido su volumen, calculamos en el primer apartado que nos pide: calcula el número de galones que hay en el tanque. Para calcular el número de galones tendríamos que saber cuántos litros puede almacenar ese tanque. Entonces, convirtiendo su volumen a litros, nos sale que es 19.028 litros. Entonces, utilizando una regla de 3 simple, diciendo que un litro es igual a 0,264172 galones. Reemplazamos los datos que tenemos y nos sale un total de 5.027 galones. Ahora, ya tenemos el número de galones que puede haber en el tanque. Ahora tendremos que calcular su peso de la gasolina con el fluido. El peso de la gasolina es igual al volumen por la densidad por la gravedad. Reemplazando los valores, efectuamos que el peso de la gasolina es un total de 126,932 newtons. Eso es lo que sería con respecto al apartado A. En el apartado B también nos dice calcular cuántos galones de mercurio, nos dan su peso, su densidad, pesarán lo mismo. O sea, nos dice cuántos galones de mercurio hay en el tanque si cambiamos la gasolina por el mercurio. Entonces utilizamos la misma fórmula que hallamos para el peso de la gasolina, que sería 126,932 es igual al volumen que necesitamos hallar por la densidad del fluido, que esta vez va a ser mercurio, ya no gasolina, por la gravedad. Efectuando nos sale el volumen, que es igual a 0,9556 metros cúbicos. Ahora nos pide cuántos galones de mercurio hay con el mismo peso que tenemos de gasolina. Entonces utilizamos una regla de 3 simple, convertimos 0,9556 metros cúbicos a litros, efectuamos con la regla de 3 simple y nos sale un total de 252,44 galones de mercurio. Eso sería respecto al primer problema, al primer enunciado. Ahora, para el segundo enunciado nos dice: para un sistema de lubricación como se muestra en la figura, se sabe que la velocidad sigue un perfil lineal de velocidad máxima de 0,4 metros sobre segundo y la velocidad mínima de 0, y el espesor de cada capa de la capa del fluido es de 3 milímetros. Determinar la viscosidad dinámica y cinemática del fluido, teniendo en cuenta
que el esfuerzo cortante necesario para el deslizamiento del fluido es de 0,5 kilopascales. Nos dan su densidad del fluido, que viene a ser 1217 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, separamos sus datos, en la mano derecha lo tenemos. Estos son sus datos. Entonces, para hallar su viscosidad dinámica, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre el esfuerzo cortante o tensión cortante con respecto a la variación de deformación, o sea, se refiere a la gradiente, que será directamente relacionado a la constante de viscosidad dinámica. Entonces, teniendo esta fórmula, decimos que la gradiente de la velocidad reemplazamos, o sea, es decir que la gradiente de velocidad podemos decir que es igual a la velocidad sobre el espesor. Entonces, reemplazamos esto en la fórmula de acá arriba y tenemos que la constante de viscosidad, o sea, la viscosidad dinámica, es igual a la tensión por el espesor sobre su volumen. Efectuando, tenemos los valores ya, efectuando, nos sale que la viscosidad dinámica es igual a 0,00375 kilopascales sobre segundo. Entonces, una vez hallado la viscosidad dinámica, fácilmente podemos hallar la viscosidad cinemática. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Reemplazamos los valores ya obtenidos y nos sale que la viscosidad cinemática es igual a 3,08 por 10 a la sexta metros cuadrados sobre segundo. Eso sería con respecto al ejercicio 2. Para el ejercicio 3 nos dice: conforme realizado el experimento de Torricelli, si hubiera utilizado agua, ¿cuánto sería la medida de la altura de la columna de agua? Ya. Entonces, estos son los datos del experimento de Torricelli, en la cual que se toma como fluido al mercurio con una densidad de 13.600, la gravedad que es 9,81 y una altura de 0,76 metros. Ya. En los datos del experimento de Torricelli, al medir la presión atmosférica, nos sale que es 10.101.292,8 pascales. Ahora, el ejercicio nos dice cuánto sería la medida de la altura de la columna si sería agua. Entonces simplemente reemplazamos en esta fórmula de la presión atmosférica, ya no sería la densidad del agua, ya no sería la densidad del mercurio, sino la densidad del agua. Ahora despejamos esta misma función para que nos quede la altura. Reemplazando los valores nos sale que la altura es 10,336 metros. Esa sería la respuesta para el ejercicio 3. Ahora, en el ejercicio 5 tenemos esto. Nos dice el ejercicio: en la figura se muestra un tubo de 45 grados de inclinación por el que fluye agua. La caída de presión es la diferencia de presión 1 menos la presión 2. Es debida en parte al efecto de la gravedad y en parte a la fricción. El manómetro de mercurio indica una diferencia de alturas de 6 pulgadas. Ahora nos dice, ¿cuál es la caída total de presiones entre 1 y 2? Ok. Estos son los datos que nos da un ángulo de 45 grados, un teta, y una variación de altura que es 6 pulgadas. En la gráfica tenemos los siguientes datos. Tenemos un ángulo de 45, una distancia de 1 a 2 de 5 pies y la diferencia de pulgada que es 6. Entonces, para hallar
la diferencia de presiones, tenemos que hacer el seguimiento desde el punto 1 hasta el punto 2, en el cual aquí le estaba escribiendo. Sería presión 1 más la densidad del agua por la altura. Entonces, o sea, no tenemos la altura desde este punto a este punto, no la tenemos, por el cual se utiliza, utilizamos el triángulo rectángulo con un ángulo de 45. Como ya se tiene la hipotenusa, normal efectuamos, entonces hallamos que su altura en este lado sería 5 seno de 45 más la altura, esta pequeña altura de acá que no la sabemos, h, y más la diferencia de altura. Entonces esto sería todo. Entonces acá en la fórmula colocamos presión 1 más la densidad del agua más la suma de todas las alturas que estamos hallando, que sería 5 seno de 45 más h más 6 sobre 12. Este 6 sobre 12 viene a ser la conversión de pulgadas a pies. Entonces seguimos con el recorrido, nos quedamos en este punto. Como estaba bajando era un aumento de presión, ahora como va a subir es negativo, hay una disminución de presión, en el cual tomamos la densidad del mercurio, que es 8,46 en el sistema inglés, aquí también era en el sistema inglés, por la altura. La altura viene a ser 6 pulgadas sobre 12, que lo estamos convirtiendo a pies, menos, seguimos subiendo, la densidad del agua en el sistema inglés por la altura, que es h, igual a la presión 2. Muy bien, ese sería el seguimiento. Entonces reemplazamos los datos que ya tenemos y nos sale que la diferencia de presión de la presión 1 a la presión 2 es igual a 171 libras fuerzas sobre pies al cuadrado. Eso sería toda la explicación de los ejercicios. Gracias.